Nunca había imaginado hacer lo que hice. Viajaba a Moscú, era invierno, y la ciudad estaba cubierta por una capa de nieve que parecía darle vida propia a cada rincón. Para alguien como yo, que venía de Argentina y no había experimentado muchas nevadas, el paisaje era asombroso, casi mágico. Desde el momento en que puse un pie en suelo ruso, sentí que estaba viviendo una aventura digna de una película. Había pasado meses ahorrando y planeando este viaje, estudiando un país que me parecía tan enigmático y lleno de historia. Moscú era todo lo que había imaginado y más. Sus catedrales con cúpulas doradas, los edificios imponentes de la época soviética y la mezcla entre modernidad e historia le daban un toque especial. Cada esquina de la ciudad parecía esconder un misterio, y yo estaba allí para descubrirlo todo. Pasaba los días recorriendo museos, perdiéndome en el metro mientras intentaba descifrar el cirílico y visitando los lugares más famosos, como la Plaza Roja y el Kremlin. Cada sitio nuevo era una mezcla de asombro y emoción. En el hostal donde me hospedaba, conocí a varios viajeros con los que rápidamente hice amistad. Había turistas de todas partes del mundo, cada uno con historias y anécdotas que compartían en las noches mientras tomábamos unas cervezas. Fue ahí donde conocí a Peter, un inglés de Manchester, y a Max, un alemán que llevaba casi un año recorriendo Europa del Este. Sophie, una canadiense llena de energía, también se unió al grupo. Todos éramos jóvenes en busca de aventuras, y Moscú nos parecía el escenario perfecto para ello. Tras varios días de exploración y visitas turísticas, una noche decidimos salir a conocer la vida nocturna de Moscú. Habíamos escuchado que los bares de la ciudad tenían un encanto especial y queríamos experimentar esa faceta de la cultura rusa. Elegimos un pequeño bar en el centro de Moscú, un lugar que, aunque modesto, tenía un ambiente acogedor y una clientela local que nos daba la bienvenida. Entre risas y conversaciones, la noche avanzó rápido. Las cervezas iban y venían, y el ambiente era tan relajado que perdí la noción del tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidimos que era hora de regresar al hostal. El bar estaba a unas cuadras, y el frío nos animaba a caminar rápido. A pesar del horario, me sentía seguro en las calles vacías de Moscú. La nieve caía suavemente, y el sonido de nuestros pasos sobre el hielo era lo único que rompía el silencio de la noche. En algún momento del trayecto me di cuenta de que aún tenía una botella de cerveza en la mano, y sin pensarlo, tomé un par de sorbos mientras caminábamos. Estaba tan concentrado en la conversación con mis amigos que olvidé por completo las reglas sobre beber en público. Fue entonces cuando una patrulla se detuvo junto a nosotros. Las luces rojas y azules iluminaban la calle, y 2 policías bajaron del vehículo con expresiones serias en sus rostros. No entendí de inmediato qué sucedía, pero el tono severo con el que comenzaron a hablarnos en ruso dejó claro que estábamos en problemas. Uno de los policías, un hombre corpulento de mirada dura, se acercó a mí y, con un inglés muy básico, me pidió el pasaporte. Claro, balbucé, tratando de sonar tranquilo mientras le entregaba el documento. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y nerviosismo que crecía a medida que el oficial examinaba mi pasaporte con una expresión severa. Después de un par de segundos, el policía miró la botella de cerveza que aún tenía en la mano y dijo, en tono firme, «Problema, multa». Traté de explicarle que no sabía que estaba prohibido beber en la calle, que era turista y que simplemente me había olvidado de esa norma. Pero el inglés del policía era limitado, y mi intento de justificarme no hizo más que empeorar la situación. Uno de los oficiales, el de aspecto más severo, comenzó a escribir algo en una libreta de infracciones. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. No tenía idea de cuánto podía ser la multa ni de las consecuencias que podría enfrentar por una infracción aparentemente menor en un país extranjero. En ese momento, recordé algo que me había contado otro turista en el hostal. Según él, en algunas ciudades de Rusia, a veces era posible evitar multas o problemas menores con la policía mediante un arreglo.
No era una idea que me agradara, pero en ese momento, la alternativa de una multa en Moscú, con un idioma y un sistema judicial desconocido, me hacía sentir demasiado vulnerable. Decidí intentar la táctica que me habían contado. Con manos temblorosas, saqué un billete de 50 euros de mi billetera y lo extendí hacia el oficial más joven, esperando que captara la intención. ¿Podemos arreglar esto?, susurré, sintiéndome incómodo, pero viendo esta como la única salida posible. Los policías intercambiaron una mirada rápida y comenzaron a hablar en ruso entre ellos. Sentía que cada segundo se alargaba eternamente, y yo seguía sosteniendo el billete, esperando que accedieran. El policía más joven y musculoso quería algo más. Me sacó del coche y fuimos a un lugar más apartado. Me hizo arrodillarme y yo decí. Volvimos a los 5 minutos. Sin embargo, el oficial mayor no parecía satisfecho. Su expresión se tornó aún más severa y me hizo un gesto para que lo acompañara al patrullero. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. ¿Por qué querían que fuera con ellos si ya les había hecho lo que impidieron? Pensé que había cometido un error, que tal vez la situación había empeorado por intentar sobornarlos. Entré al patrullero con ellos, sintiéndome completamente vulnerable. El policía mayor se giró hacia mí y, en un tono seco, dijo en inglés: «No suficiente, 100 euros más». Mi mente entró en pánico. No tenía 100 euros adicionales en efectivo. Intenté explicarlo, mostrándoles mi billetera prácticamente vacía, diciendo: «No tengo más dinero». Pero los policías no parecían interesados en mis explicaciones. Tras una breve conversación entre ellos, tuve que hacerle lo mismo al otro policía más mayor. Caminé de regreso al hostal, con el corazón aún latiendo con fuerza. No sabía si debía sentir alivio o vergüenza. Me sentía enojado conmigo mismo por haber tomado una decisión tan impulsiva y con el sistema que me había hecho sentir indefenso y sin salida. Esa noche casi no pude dormir y al día siguiente, mientras desayunaba, decidí contarles lo que me había pasado a otros viajeros en el hostal. Para mi sorpresa, la mayoría me dijeron que no era raro que la policía de algunas ciudades rusas actuara así con los turistas. Algunos incluso compartieron experiencias similares, donde ellos mismos habían tenido que arreglar situaciones para evitar problemas. Aunque me hizo sentir un poco menos solo, la experiencia seguía siendo amarga. Con el tiempo, esa noche se convirtió en una de las historias que más contaba a mis amigos cuando hablábamos sobre el viaje. Ahora, mirando atrás, entiendo que fue una lección que me enseñó a ser más prudente, a respetar las normas locales y, sobre todo, a recordar que viajar es adaptarse y estar preparado para lo inesperado. El día después de aquella noche fue extraño. Me sentía como si hubiese despertado de una pesadilla, pero el recuerdo era demasiado claro para pensar que había sido un sueño. Cuando bajé al comedor del hostal para el desayuno, las caras familiares de mis amigos y otros viajeros me hicieron sentir un poco mejor. Aún así, me di cuenta de que estaba más cansado de lo que pensaba. La tensión y la falta de sueño me habían dejado agotado. La primera persona a la que le conté lo ocurrido fue a Peter, el inglés que conocí en el hostal. Peter siempre había sido un tipo despreocupado, un viajero experimentado que se había acostumbrado a lidiar con todo tipo de situaciones en el extranjero. Cuando terminé de contarle, su reacción me sorprendió. «Mate, eso suena terrible, pero la verdad, creo que fue lo mejor que pudiste hacer. No vale la pena arriesgarse en estas dos situaciones». En su voz noté una mezcla de empatía y comprensión. Parecía que él mismo había pasado por situaciones similares antes, y aunque me hizo sentir algo menos estúpido, la frustración seguía en mí. Más tarde, durante el desayuno, otros viajeros del hostal se enteraron y comenzaron a compartir sus propias historias. Uno de ellos, un brasileño llamado Tiago, contó cómo en otra ciudad rusa también había tenido problemas con la policía por una infracción menor
y tuvo que hacer algo similar para evitar una sanción. Escuchar sus historias me hizo sentir un poco menos solo, aunque el mal sabor de boca no se iba. Esa tarde salí solo a recorrer la ciudad, decidido a aprovechar los días que me quedaban. Me quedaban lugares importantes por ver, y no quería que el incidente de la noche anterior arruinara mi viaje. Sin embargo, mientras caminaba, no podía evitar mirar por encima del hombro cada vez que veía una patrulla o un policía en la calle. A pesar de que intentaba tranquilizarme, la experiencia había dejado una marca en mi mente.